El Señor les bendiga. ¿Qué tal les ha ido este día? Este día es un día de asueto. Ya está terminando prácticamente. 2 de noviembre. Me imagino que usted descansó. Hay una buena cantidad de personas ya laborando presencialmente, otros están con el teletrabajo, pero aún cuando se hace el trabajo en casa, no deja de ser, verdad, un poco estresante. A veces incluso el trabajo en casa se vuelve más estresante porque para las amas de casa tienen que estar pendientes del oficio del hogar, tienen que estar pendientes de todo. Para el hombre tiene que estar pendiente de cosas que hay que reparar y que mirar y que acá y que allá. Así que no es tan fácil el teletrabajo. Yo admiro a las personas con su teletrabajo, pero también con el trabajo presencial. Y este día, el lunes 2 de noviembre, tuvimos asueto en el día. Espero que usted lo haya aprovechado de la mejor manera. El día de ayer domingo hablábamos de que con Dios somos mayoría. Óigalo, con Dios somos mayoría. Lo que el profeta Eliseo le dijo a su criado. Le dijo a él: no tengas miedo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Este día vamos a ir a Jueces 16:20, ya se va a dar cuenta del tema. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué triste, qué tremendo. Él no sabía que ya no tenía a Dios de su lado. Por eso el tema: sin Dios somos menos que nada. Y yo quiero que se grabe ese tema. Y si no se recuerda mucho de lo que le voy a predicar esta noche, a veces la memoria no todo lo retiene, pero si no se recuerda mucho, yo le quiero motivar. Acuérdese, sin Dios somos menos que nada. Me gusta la traducción, la Biblia de las Américas. Dice en el texto de la Biblia de las Américas: pero no sabía que el Señor se había apartado de él. La versión Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Qué triste eso, no darnos cuenta que Dios nos ha abandonado, no darnos cuenta que el Señor se ha retirado. La Reina Valera 1960 dice: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hablemos un poquitito de este varón, Sansón. En hebreo, Sansón significa el que sirve a Elohim. Ay, qué tremendo, ¿verdad? El nombre que se le dio a Sansón, el que sirve a Elohim. Dicho nombre también es a veces asociado con la idea de pertenecer a la luz. Significa del sol, ese es el nombre de él, posiblemente para proclamar que él era portador y radiante de la luz de Dios en aquel momento. En el árabe, en el idioma árabe, se conoce como Shama. Según el relato de la palabra, esa palabra Shama tenía que ver con alguien que era responsable de llevar la luz. Y obvia y naturalmente Salomón fue llamado, hermano Sansón fue llamado para eso. Sansón fue un varón que nació como milagro de Dios. Su madre no podía tener bebés. Su madre era una mujer que se sentía triste porque no podía tener bebés, pero Dios en su misericordia le permitió, ¿verdad?, a Manoa y a su esposa, que no habían podido tener hijos. Un día el ángel del Señor se le apareció a ella para darle una noticia e instrucciones importantes. Dice la palabra en Jueces 13, 3 al 5: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Para el Señor no hay nada imposible. Para el Señor no hay nada imposible. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de Israel. Qué tremendo, de la mano de los filisteos, perdón, qué tremenda misión la que se le estaba dando a Sansón.
Qué tremendo privilegio el que se le estaba dando a esta pareja, Manoa y su esposa. ¿Por qué digo privilegio? Porque se le estaba dando una misión extraordinaria. Los filisteos habían sido el dolor de cabeza continuo para Israel. Esta era la época de los jueces, donde había una crisis en relación a la nación israelita. Y mire qué lindo para con esta familia. No solo iban a tener un hijo, sino que éste cumpliría una misión especial para con Dios. El pueblo de Israel estaba bajo los filisteos en ese momento, y el pequeño Sansón tendría la encomienda de comenzar la liberación del pueblo. Sus padres eran temerosos de Dios e hicieron todo tal y como el ángel del Señor les dijo. Finalmente el niño nació. Sin embargo, los años pasaron y Sansón parece que olvidó los deberes como nazareo. Le explico rapidito. Nazareo era una palabra en el hebreo que significaba consagrado para una labor, consagrado para una tarea. Sansón había sido consagrado para una tarea especial, y era la liberación de la nación israelita. Era una persona sobre la cual el Espíritu del Señor iba a venir sobre él para empoderarle, y que de esa manera Sansón cumpliera el propósito de Dios en lo que el Señor le había encomendado. Pero ¿qué sucedía? Cuando vamos a la historia de Sansón, nos damos cuenta que de una u otra manera Sansón estaba distrayéndose del propósito divino. Y qué tremendo es cuando nos distraemos del propósito divino. ¿Qué propósito es cuando alguien se atiene a las bendiciones del Señor? Uno debería de reconocer la bendición del Señor en todo tiempo. Sansón fue dotado con una fuerza súper extraordinaria. Algunos teólogos dicen que Sansón no era un hombre corporalmente grandotote, músculos grandes y que daba miedo al solo verlo. Así dicen algunos teólogos. ¿Sobre qué se basan algunos teólogos? Del por qué la mujer, ¿verdad? Más adelantito vamos a ver que la pregunta era: ¿a dónde está el secreto de tu fuerza? ¿A dónde? O sea que a Sansón no se le notaba dónde estaba el secreto de su fuerza. Una persona que mida 1,80, 1,90, 2 metros y musculatura grande, cualquiera le da miedo. Como Goliat, ¿verdad? Era un monstruo completamente. ¿Quién le iba a andar preguntando a Goliat a dónde está el secreto de tu fuerza? La estatura, grandote, músculos grandes, armas terribles. Pero en Sansón no se notaba. En él no se notaba. Era un empoderamiento que él tenía, de que cuando venía el Espíritu de Dios sobre él, la fuerza sobrenatural venía sobre Sansón. En otras palabras, Sansón sin la fuerza del Espíritu Santo no era nada, pero él no le puso atención a eso, y a mí me llama la atención. He predicado en muchas ocasiones sobre Sansón, y yo no me había puesto ni me había detenido a pensar en que Sansón no demostraba en su apariencia física que él era una persona muy fuerte. Algunos lo comparan con el gran Hércules de la historia y de las costumbres griegas, ¿verdad? Lo comparan, pero bueno, no lo dice la palabra cómo era, ¿verdad?, la apariencia de su cuerpo. Los teólogos, y en cierto modo los teólogos podían haber tenido razón. Él no reflejaba todo el poder y fuerza que tenía. Por eso la tentativa llegó, y los enemigos de Sansón decían: ¿a dónde está el secreto de la fuerza de este hombre? De seguro le veían y decían: si este no parece. Y es que es cierto, una persona, ¿verdad? Una persona llena del poder del Señor y dependiendo del Señor puede hacer que no parece dónde está la fuerza con la cual actúa, la fe con la cual actúa. Y cualquiera puede decir: a este lo veo todo tembloroso, todo inseguro, una persona toda frágil, pero mire qué decisiones las que toma, mire cómo hace las cosas. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu del Señor está allí. Sansón, yo creo que no le estaba poniendo atención a esa situación. Sansón, yo creo que no le ponía atención a todo lo que estaba sucediendo en su vida. ¿Y qué sucedió, mis amados? Él comenzó a descuidar el empoderamiento que había sobre su vida.
Cuando vemos Sansón podía haber tenido una vida recta y exitosa como líder del pueblo de Dios. Y digo podía haber tenido porque Sansón comenzó bien, pero terminó mal. Y el detalle no es cómo comenzamos, el detalle es cómo terminamos. Uno puede haber comenzado bien, pero ¿qué si termina mal? Y uno debe de proponerse el comenzar bien y terminar bien. Por eso la palabra del Señor continuamente nos está advirtiendo y diciendo: el que piensa estar firme, mire que no caiga, mire que no caiga. Porque Sansón pudo haber llegado a ser un líder tremendísimo. Ciertamente, el día que él murió, con todos los filisteos que estaban ahí en el estadio romano donde él estaba, o en el templo donde lo tenían, ¿verdad?, en el lugar público donde lo tenían, él pudo haber muerto mejor, ¿verdad? Mató a una buena cantidad de filisteos, más que la que mató en toda su vida, pero no murió bien, no murió bien, no murió como Dios hubiera querido que muriera. Dios lo había escogido para una misión especial. En cambio, Sansón prefirió dejar que sus impulsos y emociones reinaran y se atuvo a la fuerza. Oiga, se atuvo a la fuerza, quitó a Dios del trono de su corazón y escogió servir a sus pasiones, lo cual tuvo consecuencias devastadoras en su vida y en el de otras personas, porque no solamente se vio afectado él, se vio afectado el pueblo también, la nación. Los filisteos retomaron fuerzas. ¿Por qué razón? Porque él no se detuvo a pensar a dónde realmente estaba su fuerza. Y eso es tremendo cuando los hijos de Dios, o cuando todo ser humano se llena de soberbia, se llena de orgullo, y a eso hay que tenerle cuidado, a la soberbia y el orgullo. Sansón llegó a un momento donde él no se detuvo a pensar: bueno, esta fuerza la tengo por la misericordia del Señor. Qué lindo es cuando usted y yo reconocemos que todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, lo tenemos por la pura misericordia del Señor. Por eso Jeremías decía: no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía. No debemos de alabarnos nosotros mismos. Yo se lo dije hace muchos años a una persona, yo se lo dije: no te llenes de orgullo, le dije, porque lo que tú estás viendo es el resultado de lo que tu papá sembró. Y se lo dije, ¿verdad? Se lo dije, porque es una persona que brega mucho con eso. Bueno, todos bregamos, ¿verdad? Pero en esta persona rebalsa completamente la soberbia, el egocentrismo, rebalsa de una manera, ¿verdad?, que a él nadie le puede decir nada, y él cree, ¿verdad?, que él es alguien elevadísimo y que fuera de él no hay nadie. Yo se lo dije en esa ocasión: si sos bendecido es por la pura misericordia del Señor, y uno debe de reconocerlo. Si uno es bendecido es por la pura misericordia del Señor. Y yo creo que a Sansón eso le pasó. Sansón llegó un momento en que, bueno, para que con una quijada de animal matara más de 1000 filisteos, imagínense, para que arrancara las puertas de las ciudades, aquellas grandísimas, las arrancara y se las llevara, quemara todos los campos de las ciudades, matara a un león con sus propias manos. Tremendo. Eran acciones que demostraban un poder sobrenatural en la vida de Sansón. Eran acciones que demostraban un poder sobrenatural en la vida de Sansón. Este hombre era tremendo, hacía actos heroicos inalcanzables para la mente común. Sin armas en la mano, él luchaba, y como lo mencionaba, con leones, enfrentaba a los ejércitos con solo esa quijada de animal, hasta derribando a los filisteos, y todo un poder sobrenatural. Dios estaba con él. Pero ¿qué sucedió? Él no reparó en dónde estaba la verdadera realidad. Número 1, fue escogido por Dios. Número 2, fue delegado por Dios. Número 3, fue empoderado por el Señor y fue enviado por el Señor. Pero él se le fue olvidando. Y yo creo que la historia de Sansón a todos debe de hacernos reflexionar. Me gusta la alabanza. Hace poco la cantábamos con una familia en una reunioncita meramente familiar,
a la cual fuimos invitados, y qué lindo, disfrutamos con esa familia un momentito de acción de gracias por un beneficio que el Señor les hizo. Y me gustó que en medio del ambiente pusieron esa alabanza: todo se lo debo a Él. No lo olvido, todo se lo debo a Él. Y uno debe de reconocerlo. Uno no debe de bajar ese pensamiento de que todo se lo debemos al Señor. Tienes trabajo, se lo debes al Señor. Tienes provisión, se lo debes al Señor. Tienes salud, se lo debes al Señor. Y no debes descuidarte de eso. Que nos guarde el Señor de la soberbia. Que nos guarde, porque cualquiera de nosotros podemos caer en eso de no tener el cuidado. Como dijo a Nabucodonosor, ¿verdad?, cuando salió a lo que era la azotea de su palacio y dijo las maravillas. Bueno, Babilonia tuvo una de las 7 maravillas del mundo. Ya no son maravillas del mundo, hay mejores cosas, ¿verdad? Pero Nabucodonosor se vanaglorió allá en aquella azotea. Se vanaglorió. ¿Y qué sucedió? Le tocó que ir a comer zacate. Lea la historia, ahí está en el libro de Daniel. Y creo que fue lo que pasó con Sansón. Sansón comenzó a tomar decisiones que no eran las decisiones que Dios quería. En primer lugar, se fue a buscar esposa donde Dios le dijo que no tenía que buscarla. Claro, Dios iba a obrar liberación para Israel fuera como fuera, y lo seguía utilizando. Después de eso, dio rienda suelta a su enojo. En un momento determinado se enojó y empezó a actuar de una manera sin control y a hacer matazón de gente, claro, luchando contra los filisteos, pero tremendo. En ese mismo capítulo que leíamos hoy, visita a una prostituta, y así progresivamente él se fue apartando. Pero creo que porque no puso atención a que el poder no era de él, era del Señor. No reparó. Y lo último, cuando se enamoró de Dalila, que es del pasaje que lo hemos leído, cuando él se enamora de Dalila, los enemigos de Sansón se dan cuenta que la debilidad de Sansón estaba ahí, y le pagaron a Dalila y le dijeron: esta cantidad te vamos a dar, pero tienes que descubrir a dónde está el poder de su fuerza. Yo espero que usted lea, no puedo ir a detalles por razones de tiempo, pero espero que usted lea la porción, tremenda porción, en la cual la primera vez le dice Sansón: ¿dónde está el poder de tu fuerza? Y ya le dice él: amárrame, ¿verdad?, de mi cabello, hazme algunas guedejas de mi cabello y algunos colochitos y amárrame, y ya, y no voy a poder. Y ahí comenzó él a jugar y a jugar y a jugar. A la tercera vez que no le decía, dice que ella comenzó a importunar. Me llama la atención esa expresión. Ella comenzó a importunar a Sansón todo el tiempo, hasta que Sansón le descubrió. Dice que le abrió su corazón. Le abrió su corazón. Realmente el poder y la fuerza de Sansón no estaba en el largo de su cabello, estaba en el compromiso. Ser nazareo era no cortarse el cabello. Ser nazareo era no beber sidra. Ser nazareo era consagrarse a su Dios. Pero si vemos, comenzó a jugar con las cosas del Señor. Y eso le puede suceder a una persona que dice: no, yo me tiro mis canitas al aire y siempre Dios está conmigo. Siempre tengo provisión, siempre tengo protección, siempre tengo respaldo. Predico, las almas se salvan, y yo puedo canto y la gente es bendecida, sirvo y el Señor me respalda. Sí, pero ¿hasta dónde va a llegar eso? Porque la gente probablemente no se dé cuenta de la vida privada que alguien esté llevando, pero el Espíritu Santo sí. Y el Espíritu Santo se contrista, se apaga, se afrenta y luego se retira, como sucedió con otros personajes del ayer. Es triste ese versículo de la palabra, cuando en aquel momento la mujer grita: Sansón, los filisteos sobre ti. Ese pasaje de la Escritura que leíamos de Jueces 16:20 tiene un gran mensaje: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Esta vez saldré. ¿Qué quiere decir esta vez saldré? ¿Qué quiere decir esta vez saldré?
que en las otras ocasiones había salido y él sabía cómo andaba. Pero en esta ocasión, lo que él no sabía, que Jehová ya se había apartado de él. ¿Y qué sucedió? Perdió su fuerza. Llegaron, lo atraparon, lo agarraron, le sacaron los ojos, fue el hazmerreír, lo agarraban de juguete, porque sin Dios somos menos que nada. Grábate eso. Sin Dios somos menos que nada. Cultivemos la presencia de Dios. Amado hermano, amada hermana, no nos descuidemos en nuestra comunión con Dios. Ciertamente la carne es débil, pero el espíritu está presto en el Señor. El Señor dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Así que, amados y amadas, cuidémonos. Y usted, mi amigo, lo invito a entregarle su corazón al Señor. No esté esperando más. No, pastor, ya me di cuenta que ya van a abrir la iglesia presencialmente y que el 15, domingo 15 comenzamos y hasta ya me anoté y ese día yo pienso hacerlo, ya me inscribí. Pues no esperes para mañana lo que hoy puedes hacer. ¿Quién te garantiza que llegarás al domingo 15 de noviembre? ¿Quién te garantiza? No, pastor, pero hoy es el día aceptable. Y yo te quiero motivar a que hoy le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Ora la oración que aparecerá en este momento y vas a recibir un milagro de salvación extraordinario. Y a mis hermanos, a perseverar en el Señor, a mantenernos firmes en el Señor, conectados en todo momento, a oír la palabra, y en el momento en que ya tengamos ese primer culto presencial, ese domingo 15 de noviembre, que nos podamos ver, lo hagamos con toda la fuerza, con todo el ánimo. Ya tienes que estar ya inscribiéndote para que podamos estar juntos, y mis amigos que lo han hecho, gloria a Dios, pero no dejes para mañana lo que hoy puedes hacer en el Señor. Ora con nosotros con la oración que sigue. Dios te bendiga. Y que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.